Hola hermanos, soy Gustavo Sánchez, anciano, pastor misionero de la Iglesia Cristiana Evangélica en Parque Casas, por invitación de Juan Manuel Céspedes, yo de mi amigo personal. Quisiera compartir algunas experiencias, quizás puedan servirle en el aconsejamiento para personas. He titulado La involución del Taigeto. No sé si saben lo que era el monte Taigeto. El monte Taigeto es una cordillera del Peloponeso, al sur de Grecia. Se extiende aproximadamente 100 kilómetros al norte del extremo sur del cabo Matapam, en la península de Mani, y se eleva unos 2.410 metros hacia el Agios Ilias, así se llama, monte San Elías, o el profeta eh, Elías. Es muy interesante, este monte en la antigüedad fue usada por los espartanos para la ejecución de los recién nacidos con defectos físicos. Uno podría pensar, se revoleaban un chico que nacía con un defecto, para los espartanos esto era una maldición muy grande si no servía para la guerra. Entonces a las niñas y a los chicos con defectos, ustedes imagínense esta figura, ¿no? Un bebé recién nacido se lo tomaba de los pies, se lo revoleaba y se lo estrellaba contra una de las laderas de este monte. Uno podría pensar que qué barbaridad, qué cosa inhumana, qué cosa incivilizada. Los griegos, bueno, los espartanos eran los más belicosos, pero los griegos que luego pensaron tantas cosas que fueron útiles en la historia de la humanidad y formaron el pensamiento occidental. Es increíble que hacían estas cosas. ¿No les parece? ¿No les parece impresionante esta escena? Uno podría decir que las sociedades han superado, han evolucionado y han dejado atrás esta práctica, ¿no? Pero hablar del aborto, hermanos, el hablar del aborto en este tiempo nos hace remitirnos a esa involución, por eso la involución del Taigeto. Ustedes saben que, por ejemplo, en España eh, dicen que en 5 años más ya no habrá niños que nazcan con síndrome de Down. Porque ya casi no nacen niños con la trisomía 21, por ejemplo, porque las madres abortan cuanto son informadas. O sea que, qué barbaridad, hermanos. No solo el tema de la vida que nosotros creemos, sino que la cosa social, ¿no? La cosa de la involución que provocan estos temas. Ustedes saben, yo tengo una nieta con un síndrome genético. Es una bendición, así que es un tema muy sensible para mí. Pensar que en otros países, por ejemplo, si se detecta este síndrome, se aborta y listo, ¿no? Así que es un tema, digamos, muy sensible, y la Iglesia tiene una postura muy clara, es la postura que tiene Dios, que es el peor homicidio, ¿no es cierto? Es el peor de los homicidios, porque yo puedo matar a otra persona en una pelea si le doy la oportunidad de defenderse, pero este es el peor homicidio porque se mata a alguien que está totalmente indefenso. O sea que el vientre materno, que según Freud era el sumo, el ideal del yo por la seguridad y por el bienestar, también se ha vuelto con este tema, digamos, un lugar inseguro, ¿no es cierto? Pero es por eso que la Iglesia tiene una postura muy clara, que a veces la Iglesia comete el error de dar textos bíblicos como si a la gente le importara esto, ¿no? Yo les voy a mandar también la postura del diputado socialista, ex diputado ya, Contigiani,
Él no es creyente, digamos, y sin embargo tiene una postura porque milita siempre para los derechos humanos y es muy interesante sus posturas porque no menciona a la Biblia, sino menciona esta bestialidad, ¿no es cierto?, que es el tema del aborto. Uno podría pensar también que atrás de esto hay ideas del control de la población. A mí me da cierto escozor ver que militantes de izquierda que siempre hablaron de los derechos humanos, por ejemplo, o están en contra del capitalismo, los grandes intereses, estén a favor de la Planet Parenthood, que ustedes saben que está a favor de las leyes del aborto porque luego comercializan los residuos fetales, ¿no? Qué bárbaro que la izquierda esté a favor de Soros, por ejemplo. Bueno, es también, nosotros nos debemos un debate, porque si bien la iglesia ahora se ha manifestado mucho contra el aborto, acá hay aborto legal hace 100 años, desde 1921, creo, ¿no? Sí. Y la iglesia nunca hizo ni pañuelos celestes, ni marchas, ¿no? Digamos que no le importó mucho. Ahora se pone en la agenda porque los medios lo ponen en la agenda y yo no he escuchado una autocrítica o un pedido de perdón a Dios porque en 100 años esto no nos preocupó, ¿no? Bueno, pero no es nuestro tema en esta charla, en este compartir, sino que quisiera hacer algunas consideraciones para aconsejar a alguien que ha abortado. Este, eh, si la persona siente culpa, por ejemplo, es algo bueno. Hay una bifurcación acá en la consejería, ¿no? Uno tiene que diagnosticar, ponerle el estetoscopio y ver este, para aconsejar bien, ¿no? Si la persona no sabe que ha abortado y hay que instruirla acerca de lo que Dios dice para que vea que es un pecado serio, o si siente la culpa y hay que consolarla, ¿no? O sea, eso divide claramente. Hay personas a las que hay que instruirla. Yo nunca me ha pasado, pero, por ejemplo, una vez hablando con una pareja que estábamos discipulando, ellos no se habían casado, como muchas personas viven juntas hoy, y yo le decía que eso es lo que Dios mandaba, que era bueno, y ella me dice, no, pero ¿por qué voy a casarme? Nunca en mi familia nadie se ha casado, ni mi madre, ni mis tías, ni mis hermanas, ni mi abuela. Ella consideraba inclusive un gran error, ¿no? Bueno, entonces había que instruirla en ese sentido. Por ejemplo, nosotros deberíamos insistir en lo que la Biblia dice, ¿no? El Salmo 139, textos muy conocidos, del 14 al 16, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas, ¿no es cierto? Uno podría ver acá que dice mi embrión vieron tus ojos porque una estrategia que los medios usan y algunos pseudocientíficos usan, que un óvulo fecundado no es un niño por nacer. Ellos dividen, y bueno, y tampoco se ponen de acuerdo desde cuándo es un niño por nacer. Nosotros creemos desde que se unen el óvulo y el espermatozoide y es fecundado ese óvulo, si uno lo deja crecer, es un niño, o sea, es una vida, es un niño, tiene un ADN diferente de la madre, así que creemos totalmente que así debe ser, ¿no? Así que nosotros defendemos desde la concepción la vida, ¿no? Esto no, a mí particularmente no me pone del mismo lado que otras personas que son un tanto impresentables y también piensan así. Bueno, pero ese es otro tema. Yo quisiera aplicar el texto de Lamentaciones 2. Usted sabe que Jeremías le tocó vivir un tiempo de mucho apartamiento del pueblo de Israel, entregadas al pecado. Mire si no se puede aplicar estos textos. Dice Lamentaciones 2, 11 al 13, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño
y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Bueno, acá hablaba de el hambre que había por el pecado del pueblo, ¿no? Pero díganme si nosotros no podríamos tomar esto, ¿no es cierto? Y inclusive con lágrimas ver lo que se hacen con los niños, ¿no? Dice, desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres, ¿no? Se podría aplicar a esto, ¿no? Dice también, por ejemplo, el versículo 19, dice, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecieron de hambre en las entrañas de todas las calles, ¿no? Bueno, esto habla de chicos que ya habían nacido y estaban pasando hambre por el pecado del pueblo, pero a mí me sigue impresionando y me parece un texto apropiado para tener esta actitud, ¿no es cierto?, ante lo que significa el aborto. A mí me parece, hermanos, un símbolo un signo de bestialidad y de verdadera involución, volver al taijeto, ¿no? Ahora, uno debe ver si la culpa que la persona tiene, este, y tomar eso, porque hay una culpa buena y una culpa mala. Hay una culpa que, inclusive con la práctica pastoral y de consejería, y a veces se necesita una ayuda profesional, muchas veces es una culpa que paraliza, ¿no? Pero si es una culpa que provoca el arrepentimiento, ¿se acuerdan cuando los corintios sentían culpa por haber ofendido a Pablo? Miren lo que dicen 2 Corintios 7, 9 al 11, dicen: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación, en todos habéis mostrado limpios en el asunto. Lo que yo quería sacar, amados hermanos, es que uno tiene que buscar sabiduría, porque vieron que las palabras pueden herir, pueden dañar y pueden sumar una culpa que sería muy mala y perjudicial, y más en este tema. Uno tiene que tener una consolación, pero si la persona siente culpa por lo que ha hecho, es una buena señal de que es creyente. Uno tiene que asegurarse primero, como en todos los casos, en cualquier caso que tratemos, lo primero que uno tiene que ver es si la persona ha nacido de nuevo, si respira, si ha tenido un verdadero encuentro espiritual con el Señor, si ha sido redimida. Solo así va a poder entender las verdades espirituales y solo así va a poder empezar el camino de la transformación. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar en la persona, ¿no? Sin esto no podemos avanzar. Pero si la persona siente un arrepentimiento, es la culpa según Dios, esta culpa buena, digamos así, entre comillas, ¿no? Entonces, hermanos, uno tiene que asegurarse si la persona ha sido redimida, por lo menos en mi experiencia, yo lo aplico así, y ver, ¿no es cierto?, con mucho amor y consolación. Hermanos, recuerden, no somos jueces, no somos policías. El acusador de los hermanos es Satanás, no somos nosotros, y no somos quienes para poner una culpa adicional, digamos, al pecado que han cometido las personas. Pero aprovechar si la persona siente así un arrepentimiento provocado, es Dios quien está trabajando, y hay que acompañar eso con mucho amor y mostrarle que el Señor puede perdonarse. En el texto de Lamentaciones, si ustedes ven en Lamentaciones 2, dice: ¿quién sanará a mi pueblo? Y solo Dios puede sanar, ¿no es cierto? Solo Dios puede dar verdadera libertad. O si la persona no puede, por ejemplo, uno tiene que insistirle en que la sangre de Cristo puede limpiar hasta la conciencia. ¿Vieron lo que dice Hebreos 9:14? Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
La sangre de Cristo sigue siendo eficaz no solo para salvación, sino para la restauración de el gozo. Un solo pecado es el imperdonable y es rechazar a Cristo, hermanos. No hay pecado más grave que no pueda ser sanado, limpiado con la sangre de Cristo. Así que uno en este tema, como en todos los otros temas, debe hacer énfasis en eso, que la persona acepte al Señor. Y muchas veces, por lo menos a mí en la práctica, el sentir culpa por los pecados pasados, y si la persona ha hecho abortos, una vez yo estuve con una persona que se había realizado 8 abortos. 8 abortos. Bueno, ella sentía como una culpa, este, y le hablábamos del Señor, pero no, ella al final no quiso entregarse al Señor y pobre, tuvo unos remordimientos bárbaros porque Dios estaba trabajando en su corazón. Así que hermanos, no sé si aporto algo, pero por lo menos tomar conciencia. Primero, hermanos, que el aborto es una involución, es la involución del taigeto. Luego, amados hermanos, uno tiene que ver si la persona ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y luego, entonces, o enseñar acerca del pecado que haya cometido, o aprovechar si el Señor está trabajando para que esto provoca arrepentimiento. Y si es parte de la culpa mala, no sé si me he podido expresar bien, insistir en que el Señor puede limpiar la conciencia. El pecado ha sido perdonado. Ningún pecado puede ser más grave que no lo puede cubrir la sangre de Cristo. Así que Dios nos ayude. Hay que orar mucho para hablar con las personas así, para poder ser agentes de bendición, hermanos. Recuerden que la palabra puede traer vida o puede traer muerte. Así que seamos muy cautos, muy cariñosos para poder hablar